Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Cuando llegamos al 14 de mayo, día de San Matías, fue elegido por el Espíritu Santo para suceder a Judas, lo que él nos recuerda, que Dios actúa en nuestra vida, Dios actúa en la Iglesia, pero también nos recuerda que Dios respeta nuestra libertad. También Dios había llamado a Judas y Judas no respondió al principio bien y luego muy mal. El Señor nos llama a todos a colaborar en la obra apostólica. Llamó a San Matías y el pobre debió asumirlo muerto de miedo. Dice, ay madre, ¿a quién sustituyo yo? Pero él se fió del Señor, se fió del Espíritu Santo y así cumplió la misión encomendada y fue mártir. Bueno, José, pues estábamos explicando este sacramento, la unción de los enfermos. Nuestros hermanos tenemos muchos y muy queridos, pues en una situación ya muy delicada y otros pues no tan delicada, pero que siempre esa enfermedad pues cuánto nos cuesta. Y sin embargo el Señor quiere confortarnos siempre y para eso hay muchos medios que hemos ido explicando en estas últimas semanas. Siempre la oración, siempre la compañía debe ser de los hermanos, ayudarnos unos a otros, pero hay un sacramento específico para los enfermos, que se llama así la unción de los enfermos, unción de los enfermos. Estuvimos viendo, digamos, los prolegómenos teológicos de este sacramento, en la historia de la salvación, cómo aparece la enfermedad en el Antiguo Testamento, la actitud de Cristo con los enfermos, los encargos de Cristo a su Iglesia, y dentro de esos encargos pues hay uno muy especial, que es el sacramento de los enfermos, del que nos habla la carta de Santiago en el capítulo 5, versículos 14 y 15, con estas palabras. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Es el texto clave, también un texto del Evangelio, donde dice que en una de esas misiones así en la vida pública de Jesús, que Jesús enviaba a sus discípulos, ungían con aceite a muchos enfermos y se curaban. No es que fuera el sacramento, pero era un signo de lo que iba a ser ese sacramento. Después de esto vimos quién puede recibir este sacramento, y decíamos que aquel que está en una enfermedad grave, o bien porque tiene una enfermedad que ya, pues en fin, es seria y que hay un peligro de muerte, o sin que haya una enfermedad concreta especialmente grave, pero que ya por la ancianidad se van debilitando las fuerzas y siempre, es una situación en que puede ocurrir que en cualquier momento pues llegue ese agravamiento. Entonces puede recibir, no para cualquier enfermedad, tiene que ser una cosa seria. ¿Y quién puede administrarla? En principio era el obispo o sus presbíteros, y en efecto solo puede hacerlo también hoy el sacerdote. El sacerdote en su plenitud es el obispo y el siguiente grado es el presbítero. No puede ni siquiera el diácono, tiene que ser sacerdote para administrarlo. Y el tercer apartado del catecismo que nos explica este sacramento es donde estábamos, que es ya en concreto presupuestos todos estos fundamentos bíblicos y teológicos que estuvimos viendo, cómo se celebra. Habíamos leído el 1517, vamos a releerlo y seguimos con los siguientes. El 1517. Como en todos los sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica y comunitaria, que tiene lugar en familia, en el hospital o en la iglesia, para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Es muy conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. En cuanto al sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, el viático para el paso a la vida eterna.
Bien, ya explicamos a fondo este número, simplemente recuerdo que estamos hablando de algo litúrgico, por tanto no es algo que, bueno, más o menos según le venga la inspiración, no. Está señalados una serie de oraciones, de ritos, porque cuando hablamos de liturgia hablamos de oración oficial de la Iglesia. Uno no lo hace según le parece, sino según la Iglesia, que tiene la experiencia y la asistencia del Espíritu Santo para las cosas realmente propias así, a nivel, digamos, representativos de la Iglesia como tal, y por tanto con las indicaciones de su jerarquía litúrgica y comunitaria, es decir, todo lo litúrgico, el ideal es que sea comunitario, no es mi oración personal, que yo me voy, como dice Jesús, enciérrate en tu cuarto y llora a tu Padre, eso es la oración personal, pero no es la oración litúrgica. Por eso cuando vamos a misa, otras cosas así, hombre, lo suyo no es me pongo lo más lejos posible de todo el mundo, hay cabeza entre las manos para no ver a nadie. Hombre, una cosa es la devoción interior y otra cosa es que hay que responder en alto, que hay que unirse a los demás, que en el momento de la paz pues hay que darla, en fin, esas cosas, ¿no? Pues esto también, el ideal no es, que solitos, que no se entere nadie, el ideal pues con mucha paz, con la familia, yo lo he hecho varias veces, en fin, oración, forma litúrgica y comunitaria. Luego, todos los sacramentos, si se pueden unir a la Eucaristía, mejor que mejor. Entonces, si puede ser dentro de la celebración de la misa, a veces puede ser en la casa del enfermo, en la habitación del hospital o en la parroquia, porque ya decíamos que también se puede recibir simplemente por el hecho de que uno ya entre en una edad pues de mayor, pero no que esté, algunos todavía se creen que es el sacramento solo para los moribundos, y por eso el Concilio Vaticano II pues nos dio esta orientación de que mejor no lo llamemos extrema unción, que todavía muchos siguen haciéndolo, sino porque parece que solo eso ya cuando te mueres, que no, que yo se lo digo a mis padres varias veces, que es un sacramento, pues eso, que ya por el mero hecho de una edad avanzada o una enfermedad, pero no es que ya esté uno moribundo, que también, pero no solo, ¿de acuerdo? Por tanto, celebrarlo dentro de la Eucaristía y precedido de la penitencia, es el ideal. Primero confesarnos, primero el arrepentimiento de los pecados y luego ya la unción. Otra cosa es que si resulta por lo que sea que una persona pues de repente se ha puesto muy mala y ha perdido el conocimiento, bueno, pues se da la absolución sub conditione, aunque no pueda hablar, y se le da la unción. Y entonces es verdad que también, como indica el texto de Santiago, también tiene un efecto, digamos, sanante espiritual de las reliquias del pecado. Pero lo suyo es que para el pecado está el otro sacramento del que ya hablamos mucho, la penitencia. Bien, estas eran las líneas clave que nos indica el catecismo sobre la celebración litúrgica. Pero hay otros dos números que vamos a leerlos los dos y luego pues vamos viendo en concreto pues cómo se celebra, porque la verdad es que es muy bonito que oigamos las oraciones que están previstas en el ritual. Vamos al número siguiente, el 1518. Palabra y sacramento forman un todo inseparable. La liturgia de la palabra, precedida de un acto de penitencia, abre la celebración. Las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y de la comunidad, para pedir al Señor la fuerza de su espíritu. Bueno, pues fijaos, aquí hay algo que vale para todo sacramento. Dice, palabra y sacramento forman un todo inseparable. En los sacramentos hay acciones, hay gestos, muchas veces hay algo material, como es el pan y el vino en la Eucaristía, como es el agua en el bautismo, como son determinados ungüentos. Y ahí tenemos el óleo de los catecúmenos en el bautismo. Tenemos el santo crisma, que se usa en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación sacerdotal. Pero tenemos también este aceite de los enfermos, aceite de oliva, normalmente en cualquier caso aceite vegetal. Estos óleos, ¿cuándo se consagran? Pues normalmente en la misa crismal que llamamos. El Jueves Santo, o unos esos días más o menos de la Semana Santa, el obispo consagra, una gran cantidad de estos óleos que luego se reparten por las parroquias, por las capellanías, etc. Bien, esa es la parte, digamos, material y los gestos concretos que se hacen en todo sacramento. Pero
Claro, una persona ve hacer gestos o ve esos óleos y no hay ninguna explicación, puede parecer esto, no sé, como una cosa un poco así de magia. No, por eso está la otra dimensión, que es la palabra. La palabra. Si yo simplemente cojo pan y vino, ¡pum!, ya está. No, ya está, no. Tengo que decir unas palabras. En el caso de la Eucaristía, tomad y comed todos de él, etc. Es decir, las palabras, por un lado, explican qué es lo que se está haciendo, pero por otro lado, son como esa palabra de Cristo. Yo no digo en mi nombre, esto es mi cuerpo, no es mi cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Lo digo en nombre de Cristo. Y yo no digo, yo te perdono lo que me has hecho a mí, no. Yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, siempre hay una palabra. En terminología así filosófico-teológica, los aspectos materiales es lo que se llama la materia del sacramento y lo otro es la forma, lo que le da sentido a esa acción, a ese gesto, a esa materia. Pues bien, esto ocurre también aquí. En el sacramento de la unción de enfermos, siempre que se puede hacer en circunstancias ordinarias, quiero decir, pues hombre, que todavía la situación permite un poquito de calma, hacer las cosas sin correr, con conciencia del enfermo. Otra cosa es, ya digo, cuando a veces pues una persona de repente se ha puesto muy mal y bueno, pues hace lo que se puede, pero no es el ideal. Entonces, lo suyo es una liturgia de la palabra. Ya digo que ahora leeremos el ritual un poquito. Entonces se va allí y se empieza, pues como en la misa, en el nombre del Padre y del Hijo, tal, el Señor esté con vosotros, esta liturgia de la palabra. Vamos a leer la palabra de Dios. Leemos fragmentos de la Escritura. Pero antes, un acto penitencial. A ver, si ha podido hacerse, es mucho mejor, antes de todo ello, ahí sí que en momento personal, confesar. Dice, bueno, pues primero vamos a confesar. Entonces, no es un acto penitencial, sino el sacramento de la penitencia. Pero si la persona ya se había confesado, no lo necesita, pues de todas maneras hacemos como en misa, el acto penitencial. Yo confieso o las invocaciones a Cristo pidiéndole perdón de los pecados, etc. ¿De acuerdo? Acto penitencial. Luego ya sí, la lectura de la palabra de Dios. Y es donde nos dice este número, nos acaba de leer José, que las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y de la comunidad para pedir al Señor la fuerza de su espíritu. Es decir, no se lee porque sí la palabra de Dios, sino que son palabras escogidas para este momento, oye, que nos recuerdan que esto no es una cosa de magia, que esto depende también de nuestra fe. La fe del enfermo en primer lugar, pero también de los que estamos ahí. Entonces es bueno suscitar esa fe, pues leyendo esos textos. Y vamos ya, porque todo estaba bastante relacionado, a leer el tercer y último número de este apartado que nos explica un poquito la celebración litúrgica. ¿Qué nos dice el 1519? La celebración del sacramento comprende principalmente estos elementos. Los presbíteros de la Iglesia imponen en silencio las manos a los enfermos, oran por los enfermos en la fe de la Iglesia. Es la epíclesis propia de este sacramento. Luego ungen al enfermo con óleo bendecido, si es posible por el obispo. Estas acciones litúrgicas indican la gracia que este sacramento confiere a los enfermos. Entonces, este número pues concreta los aspectos principales. Citando ese texto tan importante de la Carta de Santiago 5.14, nos dice quiénes realizan estas acciones. Dice, los presbíteros de la Iglesia, Santiago 5.14, ¿qué hacen? ¿Qué es lo esencial? Si resulta que tienes que ir a lo esencial porque la persona está muy grave, puede morir, bueno, pues lo esencial es imponer las manos en silencio sobre el enfermo, sobre su cabeza, sin poner las manos. ¿Cómo se hace? En el sacramento de la penitencia o confesión, como se hace, por supuesto, en la ordenación sacerdotal, como hace también el obispo en la confirmación. Es un símbolo siempre de invocar al Espíritu Santo. Imponer las manos a los enfermos, orar por ellos, claro, es una oración, es una petición a Dios. Y dice, es la epíclesis propia de este sacramento. Epíclesis significa llamada al Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede hacer la obra interior. Nosotros ponemos el gesto exterior, pero realmente es el Espíritu Santo el que puede actuar. La epíclesis, la llamada. Sabéis que en la misa el sacerdote pone las manos sobre el pan y vino.
pues aquí es sobre la cabeza del enfermo. Y luego ya ungen al enfermo con óleo, no con cualquier óleo bendecido. A ser posible, ese óleo que ha sido bendecido en la misa crismal por el obispo. Dice, si es posible por el obispo. Pero si resulta que el sacerdote en santo no tiene los óleos y eso es una cosa de urgencia, pues ¿tienen aquí aceite vegetal? ¿Tienen aceite de oliva? Sí, hay una oración para bendecir ahí, sobre la marcha, ese aceite y con él hacer la unción. Y entonces dice, estas acciones litúrgicas indican la gracia que este sacramento confiere a los enfermos. Las palabras y los gestos nos dan la clave de qué es lo que se está realizando. No puedo soportar mi abandono en ti, Jesús, mi esperanza y mi te necesito, Señor, te necesito, cada hora te necesito, mi defensor. Mi protector, oh Dios, te necesito. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Bueno, pues hemos leído estos 3 números que nos hablan de la celebración en concreto, cómo se hace. Y antes de ir leyendo lo que nos dé tiempo del rito en concreto, recordemos que esta forma litúrgica, pues todos los sacramentos se les dio una vueltecita, o una vueltaza considerable, cuando todos los obispos del mundo se reunieron en el Concilio Vaticano II. Y precisamente el primer documento del Vaticano II fue el de la liturgia. Se llama Sacrosanctum Concilium porque los documentos del Magisterio de la Iglesia suelen tomar por nombre las primeras palabras, y así empezaba este documento. Entonces, esta Constitución, la Sacrosanctum Concilium, preveía la renovación de este y de la liturgia de los demás sacramentos. Y entonces decía lo siguiente, la Sacrosanctum Concilium: además de los ritos separados de la unción de enfermos y del viático, redáctese un rito continuado, según el cual la unción sea administrada al enfermo después de la confesión y antes de recibir el viático. Es decir, puede hacerse. El viático es esa comunión, digamos, que recibe el enfermo grave y ya como última comunión antes de ese viaje último de la vida, que es la muerte. Pero que para nosotros no es ir a la nada, es ir de la mano del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces voy de su mano, más aún, va dentro de mi barca, en esa última travesía de este revuelto mar de esta vida hacia la orilla de la eternidad. Jesús va en mi barca, como tantas veces iba con los apóstoles en la barca. Y eso se hace concreto con la comunión. Ese es el ideal. En realidad, el último sacramento, lo suyo no es que sea la unción de enfermos. Ese sería el penúltimo. Si los 3 primeros sacramentos de iniciación cristiana son bautismo, confirmación y Eucaristía, los 3 últimos, el ideal sería penitencia, unción de enfermos y Eucaristía a modo de viático. ¿Qué pasa?
hoy día ocurre que muchas veces, como tenemos medios médicos que no había en otras épocas, pues muchas veces se prolonga la vida de personas pues ya hospitalizadas, inconscientes, y claro, muchas veces dar la comunión es imposible. La persona está inconsciente o no puede tragar, entonces muchas veces no puede ser. Pero el ideal sería ese. Por eso el Concilio Vaticano II pues previó todas las posibilidades. Posibilidad de hacerlo todo junto. Entonces es el ideal. Vas a casa del enfermo o luego viene a la parroquia, porque repito una vez más que no hace falta estar moribundo ni mucho menos. Entonces primero pues eso, la confesión o al menos el acto penitencial. Segundo, la unción de enfermos y luego la comunión. Ese rito continuado, todo se integra, pero también se puede separar. Entonces, no, pues esta persona no puede comulgar. Bueno, pues hacemos solo la unción. Si puede todavía hablar y tal y cual, bueno, primero la confesión. Y si no, por lo menos se da la absolución sub condiciones de que la persona esté consciente suficientemente que me pueda entender, aunque esto es un misterio. A veces te parece que el otro no se entera de nada y luego, anda que no hay casos. Yo conozco algunos de personas que parecían nada, que estaban en coma y tal, luego se despiertan y dicen, sí, ya oí lo que decías. Hay algún caso curioso de alguien conocido que tuvo un accidente muy grave y parecía, en fin, gravísimo. Estaba en coma, parecía, y aconsejaron los médicos que se podía recuperar, pero que le hablaran, que intentaran hablarle bastante. Y uno de los hermanos de este enfermo, pues llevaba ya tiempo, estaba cansado, y entonces se puso a hablar, pero más que hablar cosas coherentes, se puso, en fin, ya estaba cansado y decir pues cosas sin sentido. Pues resulta que cuando el enfermo se recuperó, le dice, oye, ¿qué tonterías decías tú? Y el otro se quedó a horror. O sea, que me estaba entendiendo que lo que decía no tenía sentido. Pues sí, por tanto, a veces ocurre eso, ¿no? Que quién sabe hasta qué punto me oye, me entiende o no. Entonces se da, en su caso, pues la absolución sub condiciones de que esté arrepentido y de que me pueda entender, etcétera. Pero en cualquier caso, lo que sí que se puede dar siempre que la persona esté viva, claro, es la unción de enfermos. Porque se presupone que es una persona que sí quería. Claro, si resultara que lo que se presupone es lo contrario y dejó muy claro, yo no quiero tal, hombre, pues la Iglesia siempre respeta, si Dios respeta nuestra libertad, pues obviamente la Iglesia lo tiene que hacer también. Bueno, pero en principio, pues si no consta lo contrario, pues presuponemos que sí, entonces se da la unción de los enfermos. Y entonces hay un rito con distintas oraciones posibles, según la situación de mayor o menor gravedad del enfermo, en que, pues eso, para dar la unción. Y luego, pues ya digo, si todavía la persona puede, bien sea que se celebre la misa o bien que se le dé la comunión. Y si no puede, pues ya está, solamente se le da la unción. Esto fue las líneas generales que dio el Concilio Vaticano II. Y también entre esas líneas generales justamente está esto que acabo un poquito de apuntar, a saber, adáptese el número de las unciones y revísense las oraciones correspondientes al rito de la unción, de manera que respondan a las diversas situaciones de los enfermos que reciben el sacramento. Es decir, ¿por qué dice esto? Porque antes se hacían, en el rito antiguo, y en algunos ritos orientales se sigue haciendo, no solo unción como hacemos ahora en la frente y en las manos, sino en general en todas las partes principales del cuerpo, como diciendo, bueno, pues lo que se haya pecado con la cabeza, con los ojos, con las manos, con los pies, se iba ungiendo distintas partes del cuerpo. Bueno, como eso no es ni mucho menos esencial para nada, pues se indicó en el Vaticano II, bueno, pues vamos a revisar esto, y la revisión dio como consecuencia el reducirla a estas dos unciones, en la cabeza y en las manos, que tampoco siempre ocurre, que a veces ocurre, que a mí me pasó no hace mucho, pues que el enfermo por lo que sea tiene las manos, los puños totalmente cerrados, bueno, tampoco pasa nada si lo hace solo en la cabeza, o en fin, que todo esto no deja de ser aspectos que hay que intentar hacerlo así, pero que no es que si no pude hacer justo en la mano tal, ya no es válido. No, sí que lo es, pero el ideal es este. Esto fue el fundamento, el documento del Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. Y después se fueron publicando por
por la Santa Sede, y en concreto por el Papa, entonces reinante, que era Pablo VI, San Pablo VI, se fueron publicando a lo largo de los años documentos importantes, constituciones apostólicas para cada sacramento, donde las orientaciones generales que había dado el Concilio Vaticano II se fueron concretando. Entonces, para este sacramento hubo una constitución del año 1972, noviembre del 72, y se llama la Constitución Sacram Untionem Infirmorum, es decir, sagrada unción de los enfermos. Y ahí, pues, se indicaban estos aspectos, que se podía usar aceite de oliva, y si no de oliva, pero que fuera vegetal por lo menos, que se debía bendecir, claro, el ideal por el obispo, como decíamos en la misa crismal, y si no el propio sacerdote. Se simplificaba el número de unciones, en principio las digo, la cabeza y manos, pero podía ser incluso una sola, en caso de necesidad. Y las oraciones que acompañan a las unciones debe recitarse una sola vez, o sea, hay una única vez, aunque hagas en la cabeza y en las manos, pero la oración es una única, que la vas diciendo según unges en la cabeza y las manos. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforme en tu enfermedad. La vas diciendo según haces esas unciones en la cabeza y en las manos. Esto indica este ritual. Luego hubo esta Constitución Apostólica, y luego ya se publicó propiamente el ritual de la unción. Ordo unciones infirmorum eorumque pasturalis cure. En vigor en la Iglesia latina, porque luego está la Iglesia Católica Oriental, que tiene sus peculiaridades, en vigor en la Iglesia latina desde finales de 1973. Y esto es lo que ya dejamos para el próximo día, el leer, para que veáis qué bonitas son las oraciones posibles que tenemos en este ritual. Pero ya hemos dado las claves de esta celebración litúrgica, es algo oficial de la Iglesia, no podemos inventárnoslo, el ideal es ese orden de penitencia, bien sea confesándose, bien por lo menos el acto penitencial, unción de enfermos y Eucaristía. Y bueno, pues esta simplificación que se hizo, esas indicaciones generales del Vaticano II y en concreto ya del Papa Pablo VI. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.